Cuando comenzó la pandemia, Chile tenía 1.700 camas UCI, que no eran nada, no servía para casi nada. Claro. Perú tenía 180 camas UCI en todo el Perú. Nos llegaban pacientes con grandes quemados de todo el país. Estamos hablando de quemaduras de 40, 50, 60, 70, 80%, algunos ya insalvables y sabiendo que iban a morir, ¿no? Tengo amigos oncólogos que en Revaleti, por ejemplo, grandes amigos que me contaban, ¿no? En Revaleti, entonces, cuando yo estaba ahí, hace consulta a 20 pacientes, ¿no? Claro. Y ellos me decían, de 20 pacientes que yo consulta todos los lunes, ¿no? A 6 o 8, le tengo que decir que está con cáncer. El sistema de salud en el Perú hasta hoy sigue siendo deplorable. Deplorable, ¿eh? Y te estoy hablando de MINSA y te estoy hablando de salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Salas y esto es Historia detrás de las historias. El día de hoy vamos a conversar con uno de los cirujanos plásticos más reputados del país. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal dándole presión a la campanita, denle like, comenten y luego comparten. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con mi amigo César Antezana. César, oye, gracias por venir. No, a ti, Jorge. Tiempo que no nos vemos, ¿no? Sí, somos amigos de verdad. ¿Cuántos años nos conocemos? Como Estamos hablando de 20, 17 años. Sí, por ahí, Sí. la verdad. Lo cual es bueno o malo. Todo tiene cosas buenas y malas, como todo en la vida. Sí, ya. César, quiero comenzar con una pregunta que siempre tengo la duda. Yo sé que tú has trabajado en Revaleti Muchos años, 21 años. Sí. Claro, en cirugía reconstructiva. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre cirugía plástica, cirugía reconstructiva? Te lo explico rápido. Hay una gran confusión en eso, ¿no? Claro. El término principal, cuando un médico hace la especialidad, Ya. el título que uno saca o a que uno le brindan es de cirujano plástico. Claro. Este es el término general. Dentro de ese gran término o término principal, hay varias subespecialidades o varios rubros, como quieres llamarlo, ¿no? Okay. Tenemos la cirugía de quemados, tenemos la cirugía de mano, la microcirugía, la cirugía reconstructiva de las diferentes partes corporales, cabeza, cuello, mamas, en fin, miembros inferiores, y finalmente la cirugía estética. Todo el mundo relaciona al cirujano plástico con que solamente hacemos cirugía estética. Exactamente. Hay que reconocer que vivimos de la cirugía estética, ¿no? Porque es lo que es más rentable. Claro. Pero un cirujano plástico, digamos, completo, Claro. maneja todas esas áreas o subespecialidades, una más que otras, pero manejas todo. Claro. Cuando tú te formas en esas 5 áreas, ¿no? Claro. Y después ya te desarrollas en alguna de ellas, ¿no? Pero al final vivimos de la cirugía estética, Claro. no hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú dirías que un cirujano como tú, por ejemplo, que has trabajado tantos años en cirugía reconstructiva, digamos como que tiene mucho más expertise para dedicarse a la cirugía Pero estética? por supuesto, buenísima la pregunta. Jorge, la pregunta es fundamental y la gente que escucha el podcast y, Claro. y a veces lo queremos también difundir, eso es realmente cierto, ¿no? Para ser un buen cirujano estético, tienes que previamente ser un muy buen cirujano plástico. Porque todos los principios que tú utilizas en la cirugía estética se basan en la cirugía reconstructiva, que es la base de la cirugía plástica. Okay. Tú dominas la cirugía plástica y la cirugía estética se te hace mucho más llevadera y más sencilla dentro de la complejidad que tiene, pues, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué porcentaje de los cirujanos plásticos más o menos viran hacia la cirugía estética? En países desarrollados, Ya. donde los ingresos de los profesionales médicos son bastante interesantes, ¿no? Okay. Y buenos, hay gente que vive de la cirugía reconstructiva, Okay. ¿no? O manejando solo quemados, o manejando solamente cirugía de mano, Ya. correcto. Pero en los países pobres, como el Perú, hay que reconocerlo, ¿no? Los cirujanos plásticos que hacen cirugía reconstructiva en los hospitales y en las clínicas no son bien remunerados. Claro. Entonces tenemos que recurrir a la cirugía estética por un tema económico. ¿Y tú en qué momento decides dedicarte a la cirugía estética? Lo que pasa es que todo cirujano plástico, desde que te estás formando, ¿Ya? también te estás formando como cirujano estético porque sabes que de eso vas a vivir. Okay. Entonces, no te queda ya lo mucha sabes. alternativa, Claro, ¿no? claro. O sea, tú ingresas a la residencia, que puede ser 3 o 4 años, dependiendo de qué universidad y qué Claro. hospital la hagas,
pero ya estás manejando la cirugía reconstructiva, pero también te vas capacitando en cirugía estética. Claro. Porque sabes que al final realmente de eso vas a vivir. Y en otros países desarrollados donde los cirujanos pueden vivir solamente manejando quemados o cirugía de mano, también hacen cirugía estética porque al final es parte de nuestra esencia, ¿no? O sea, es raro que un cirujano plástico no haga cirugía estética. Ya. No sé si me captas un poquito eso, claro, ¿no? Claro. Como que todo el mundo piensa que todo lógica. cirujano plástico hace cirugía estética, ¿no? Y no claro. todos lo hacen, ¿ah? Claro. Hay gente que se dedica solamente a quemados y son admirables, de verdad, porque es una rama muy, muy sufrida, pues, ¿no? Quiero agradecer a nuestro auspiciador Fusion. Fusion son bebidas nutracéuticas que mejoran tu calidad de vida. Con Fusion tenemos salud verdadera. Salud, César. Salud. Vamos. Bueno, como tú decías, ¿no? En países como los nuestros, países que no tienen recursos y donde la salud, la seguridad social están postergadas, como que también hay mucha vocación, ¿no? O sea, y creo que también te pasa a ti, o sea... Sí, antiguamente el cirujano plástico, y voy a decir las cosas como son, era mal visto. Claro. Porque el cirujano plástico, no solamente para la gente común y corriente, sino dentro del ámbito médico, no nos veía muy bien porque se nos veían como cirujanos que nos dedicamos a la vanidad de las personas por el tema de que nos relacionaban directamente con la cirugía estética. Claro. Pero realmente el que conoce un cirujano plástico completo sabe que hacemos cirugía estética en la práctica privada, pero muchos trabajan en hospitales o en clínicas donde manejamos la cirugía reconstructiva, la fisura labiopalatina, o pertenecemos a algunas organizaciones no gubernamentales o fundaciones donde no cobramos, pero hacemos campañas. Y esa es la parte que nos llena a nosotros completamente, ¿no? Y que mucha gente lo desconoce, ¿no? Claro, que es la vocación, ¿no? Que es parte de la vocación. Ahora, dentro de la cirugía reconstructiva, ¿no? De toda tu experiencia en el hospital, en el Ok, ¿cuáles son los casos más complicados? O sea, ¿qué casos te han marcado? Ese es el otro tema, ¿no? La cirugía reconstructiva es muy amplia y muy compleja. Tú puedes tener defectos que necesitan ser reconstruidos desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Entonces, la cirugía reconstructiva se divide por secciones. Hay cirugía reconstructiva de cabeza, de cara, de cuello, de zona mamaria en las mujeres, de tórax, de la zona torácica en general, cirugía reconstructiva de abdomen, de pelvis, miembros inferiores. Entonces, cada área tiene diferentes alternativas de reconstrucción según sea el defecto. El cirujano plástico lo que hace es restituir cobertura y función. Okay. ¿No? Me dejo entender, ¿no? Tú tienes una quemadura del miembro superior derecho por haber tenido contacto con una fuente de alto voltaje. Entonces la quemadura es terrible porque no te quema solamente la capa superficial que es la piel, sino también las estructuras profundas, músculos, tendones y puede llegar a hueso. Entonces la cirugía reconstructiva está en relación a devolverle en la medida de lo posible la función del miembro superior y darle cobertura, ¿no? Con injertos o con colgajos, porque realmente hay lesiones, úlceras o le falta piel en la parte superficial. O sea, no es un trabajo de superficie como uno piensa, sino es un trabajo de superficie hacia la profundidad, restituyendo función, ¿no? Es bien complejo, ¿ah? Claro, que es sí, muy complejo. Lo que te cuentas es... Y el mundo ha cambiado ahora, porque antiguamente el cirujano plástico como que era todista. Ahora no, ahora ya en el mundo y en el Perú también se está ya subespecializando y hay gente que se dedica solamente a reconstruir mama en pacientes luego de mastectomías por cáncer, ¿no? Hay pacientes que solamente se dedican a manejo de niños con fisura labiopalatina y es lo único que hacen en toda su vida, ¿no? O hay gente que hace cirugías reconstructivas de abdomen en pacientes que tienen defectos de abdomen luego de una infección y una necrosis, ¿no? Entonces, el mundo se está volviendo cada vez más subespecialista en esto, ¿no? Claro. Siempre me pongo a pensar en lo difícil que es para un médico, para un cirujano, digamos, dar noticias, ¿no? O sea, o es un caso grave, o los oncólogos que dicen tienes cáncer, o cuando alguien fallece. O sea, enfrentar la cara y cómo, digamos, cómo un médico ya en general se protege emocionalmente para poder enfrentar estos casos que me imagino que son recurrentes también, ¿no? En lo que respecta a mi especialidad, el área más agresiva, sufrida, donde hay un componente emocional demasiado fuerte que afecta al paciente, a la familia y al propio cirujano, porque de verdad que no eres de piedra y absorbes la energía y el sufrimiento de los pacientes, son dos, el área de quemados, ¿no? Y el área de cáncer, ¿no? Porque el cáncer también hay reconstrucción. Entonces tú ves que ahí el sufrimiento es magnánime, es muy fuerte. Y ese sufrimiento, cuando eres un médico joven o recién estás en formación,
ingresa a ti. Ya. Ingresa a ti porque no tienes elementos de protección o recién estás formando tus corazas Claro, o no, pero conforme van pasando los años, tú sabes que eso te hace daño y no puedes actuar bien porque la emoción te embarga y te hace tomar malas decisiones. Entonces el médico, entre comillas, se va volviendo un poquito más frío y fuerte. Pero en el fondo no es eso. En el fondo es que tú tienes que discernir el sufrimiento que no ingrese. Hay una palabra que se llama introyectar, que no te dejes introyectar el sufrimiento de afuera para que tú actúes como médico y no te involucres emocionalmente con el paciente y con la familia y tus decisiones no sean las más adecuadas, ¿no? O sea, hay que ser un poco frío para tomar las mejores decisiones en el manejo de un niño quemado, de una persona que está con cáncer y está en estadios avanzados y está reconstruyéndole la mama porque le sacaron la mama y a su vez, aparte de la quimio, le dieron radio y la zona está totalmente necrosada y hay que ya no lo puedes manejar con injertos, que es algo más sencillo, sino hacer colgajos o microcirugía. Entonces, tú ves el sufrimiento del paciente o la paciente, ves el sufrimiento del entorno, de la familia, y eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces tienes que tener mecanismo de defensa para no dejarte introyectar, ¿no? Y que eso no entre a ti, ¿no? Claro. ¿Y cuál es tu mecanismo de defensa? Me has hecho una pregunta, cuando estaba contestándole, estaba pensando en eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es mi mecanismo de defensa? Claro. Y la respuesta es, voy a ser sincero contigo, no lo sé, porque está ahí. Es como que... Está ahí, es algo automático, ¿no? Y que lo trabajas día a día. Sí, ha llegado un momento. Yo cuando hice mi especialidad, la hice en el Almenara, y el Almenara tiene uno de los centros de manejo de quemados más grande del país, ¿no? Ya. O sea, el Almenara tiene una unidad de quemados muy grande que manejan quemados de la Seguridad Social a nivel nacional. Claro. El OAISA lo tiene también, pero para manejo más de pacientes del Ministerio de Salud, y el Hospital del Niño lo tiene para pacientes niños, pediátricos. Entonces, en el Almenara nos llegaban pacientes con grandes quemados de todo el país. Estamos hablando de quemaduras de 40, 50, 60, 70, 80%, algunos ya insalvables y sabiendo que iban a morir, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Y el quemado muere conversando contigo. Mierda. Es así, es muy fuerte esto, ¿no? Entonces tú vas conversando con los pacientes, haces manejos paliativos, manejas el dolor, claro, ¿no? Pero sabiendo que no hay nada que hacer y que en pocos días el paciente va a fallecer, ¿no? Entonces, y te va contando cosas de su vida cotidiana, de su familia, de sus hijos. Tú te proyectas que tú también tienes hijos y qué pasaría si tú estás en ese lugar. Entonces, son situaciones demasiado cargadas de sufrimiento, de energía negativa, y que de verdad que con el paso del tiempo, de la nada, te sale un mecanismo de defensa. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi especialidad y era muy fuerte todo esto, yo llegaba a mi casa, no podía dormir, llegaba con gastritis, angustiado, claro, y todo, ¿no? Y ahora último tú te das cuenta que ya no sabes discernir un poco hasta dónde dejar todo ese sufrimiento y llegar a tu casa y por lo menos no dar esa mala calidad de vida ese poco tiempo a tu familia, ¿no? Claro. Quiero agradecer a nuestro auspiciador Fusion. Fusion son bebidas nutracéuticas que mejoran tu calidad de vida. Con Fusion tenemos salud verdadera. Salud, César. Salud. Ahora, por lo que cuentas, digamos, es meritorio, ¿no? Y porque mucha gente no sabe lo que hay detrás de un médico, y sobre todo de un médico que se dedica a la seguridad social, a los hospitales del Estado. O sea, la cirugía plástica es hermosa. Te lo digo así con esas palabras, ¿no? Suena un cliché o suena un poco romántico, pero de verdad que la cirugía plástica es extremadamente hermosa porque, como te dije, el campo es tan amplio donde tú puedes desarrollarte y de verdad que sí ayudas a las personas, ¿no? Claro. Inclusive la cirugía estética, que antes era vapuleada o era mal vista porque aparentemente trabajamos con la vanidad de las personas, ya se nos está viendo de otra manera. ¿Por qué? Porque tú operas a una chica de 18 a 20 años que tiene una hipoplasia mamaria, ¿no? Desarrolló glándulas mamarias por razones hormonales, en fin. Claro. Y la chica, la mama es un signo de feminidad muy fuerte para una mujer. Entonces imagínate una mujer mancillada en su feminidad por no tener senos, mamas desarrolladas, y en el colegio, en la universidad, pues el bullying y todo eso. Tú le colocas implantes y adiós psiquiatra, adiós psicólogo, y se acabó. Y ese psicólogo que estuvo 2, 3 años, chao, y de acá una regenería de vida, y de ahí feliz hacia adelante. O sea, se le está dando el valor al cirujano plástico en ese sentido, ¿no? Inclusive haciendo cirugía estética, ¿no? Porque tú le cambias la vida, con una cirugía estética, le cambias la vida a una persona. Aunque tú digas, pero ¿cómo así? Vienen los chicos con su jiba, le quitas la jiba, le dejas el dorso recto
Ya. Solamente le ha sacado un huesito y Claro. después viene con su enamorada, consiguieron trabajo, se casaron y tú dices, pero solamente le he sacado la jiba. Claro, ¿cómo puedes? Es increíble Sí. que algo aparentemente tan pequeño puede cambiar la vida de un ser humano. Sí. Pero somos seres humanos y hay que comprenderlos y entender eso, ¿no? Claro. Entender que eso sucede, ¿no? Ahora, ¿te ha quedado algún caso en particular de algo que realmente te haya afectado tremendamente en el hospital, en tu Sí, podríamos hacer trabajo? A ver, un podcast de podcast horas y de especial. días especial para contarte todas las pero anécdotas. alguna en particular, algún caso que te haya... Muchísimo. Lo que pasa es que a mí toda la vida me ha afectado cuando he visto niños quemados. No, Por ejemplo, Claro. nunca trabajé con niños directamente porque la unidad de quemados del Hospital Almenara es de adultos, ¿no? Y cuando había niños los transferíamos. claro. Pero tengo muchos amigos y he parado mucho en el Hospital del Niño, en quemados del Hospital del Niño, visitando amigos, visitando pacientes, ayudando a algunas cirugías, en fin, porque nos pasamos la voz, ¿no? Cuando ves un niño quemado, sí, a mí me destruye. Sí. Es desgarrador. Y estoy hablando de un niño, no un niño quemado que se quemó la mano porque ahí explotó un cuetón y tiene una herida que hay que solucionarla. No, estoy hablando de grandes quemados, niños con extensiones tremendas, el 40, 50, 60, 70% de la superficie corporal quemada. Tuve sus ojos, tuve su mirada y de verdad que si no lloras es porque ya tienes años en eso y de verdad que te has vuelto muy duro, pero de verdad tú ves eso y la verás 1000 veces y los ojos a un niño quemado muy complicado y de verdad que te conmueve, ¿no? No, y, claro, si me y cuentas, si, y si me a eso cuentas, le ves el sufrimiento del padre o de la madre adicional al sufrimiento del niño, es terrible, 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 terrible. Por eso la gente que se dedica a esto Debe tener una es vocación, admirable, es claro, admirable, claro. es extremadamente admirable, pero son héroes así, de la oscuridad, ¿no? Que nadie habla de ellos y ellos están ahí, ¿no? Claro, porque como te decía, ¿no? La cirugía plástica se relaciona a vanidad, Sí, súper... sí, sí. Ahora, ¿y has visto casos de colegas tuyos que han dicho, no puedo, o sea, hasta acá nomás, ya han renunciado a la Yo creo que te profesión? cuajas los primeros años, ¿ah? Cuando tú ingresas a la residencia, que es la especialidad, y Claro. comienzas los primeros días, las primeras semanas, ya te vas curtiendo un poco de esto, ¿no? Claro. Y ahí te das cuenta que algunos renuncian los primeros días, semanas o meses de haber comenzado la especialidad. Después de algunos pocos años, ya es raro porque el ser humano Claro, puede sí. ser un cliché, pero es un animal de costumbres, Se ¿no? adapta. Entonces te adaptas Claro. y de todas maneras ya llega un momento en que el sufrimiento se te hace parte de ti, ¿no? De tu rutina. Claro. Entonces ahí es cuando nos dicen que los médicos somos fríos y todo. No es que seamos fríos, sino que hemos visto tanto, pero tanto sufrimiento Que que no puede ya darte. tienes ahí una esfera al lado tuyo que es invisible, que no te la puedo describir porque me hiciste la pregunta Sí, y claro. no te puede determinar exactamente a qué se debe, Claro. pero es una coraza que ya lo haces porque si no te mueres. Te mueres también de la angustia. No, porque aparte ¿no? que también uno tiene una vida personal que tienes que A eso manejarla, voy. además de, ¿no? Y el sufrimiento es energía. Claro. La energía ingresa a ti, Claro, ¿no? y tienes Entonces que- tú tienes que no dejarte introyectar, no permitir que esa energía negativa de sufrimiento ingrese a ti porque te destruye, porque Claro. te destruye de verdad, ¿no? Te destruye de verdad. Acabas mal, ¿no? Acabas con gastritis. Claro. En fin, hay estudios al respecto también bien interesantes, ¿no? Sí. Sí, porque en algún momento, bueno, sabes que también hago eventos corporativos y sí, pues he visto charlas, he visto cosas de médicos oncólogos y los testimonios son También, terribles, el ¿no? oncólogo es otro médico que maneja mucho sufrimiento también, Claro, ¿no? imagínate, Y ¿no? también el oncólogo, o sea, Desde que das la noticia. tengo amigos oncólogos que en Revaleti, por ejemplo, grandes amigos que me contaban, ¿no? En Revaleti, entonces, cuando yo estaba ahí, hace consulta a 20 pacientes, ¿no? Claro. Y ellos me decían, de 20 pacientes que yo hago consulta todos los lunes, ¿no? A 6 o 8, le tengo que decir que está con cáncer, Miércoles. ¿no? Pero ya será algo rutinario. De 20 pacientes que ves, Claro. a 6, 8 o 10 tienes que Sí, darle la sí, noticia sí. y tienes 10 minutos para darle la noticia. ¿Cómo le das una noticia tan importante a alguien que le va a cambiar la vida en 10 minutos? César, te cuento que Dime. Blue Group acaba de cumplir 20 años y es tu aliado en todo tipo de eventos, corporativos, empresariales, de marketing. En Blue Group somos expertos en eventos que conectan y que dejan huella. Hacemos un congreso o algo, o sea, nos avisas. Me apunto. Blue Group. Dale, me apunto. Gracias. Gracias, Blue Group. Justo veía de que hacían
O sea, estas empresas que producen productos para el cáncer trabajaban mucho en programas para poder fortalecer justamente al médico para que manejo de emociones y todo lo demás, ¿no? Porque Sí, existe, así como existe GAMS, Grupo de Ayuda Mutua para pacientes, para ayudar a interiorizar el sufrimiento, adaptarse a su nueva vida de ahí en adelante, a vivir con cáncer. También Claro. existen GAMS para médicos, Claro. para que los médicos también aprendan a soportar Exacto. ese sufrimiento, ¿no? Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, las enfermeras que trabajan en quemados son removidas, trabajan 3 semanas en quemados y 1 semana le dan libre. Para Porque tú- poder... Porque tú te imaginas estar todos los días desde las 8 de la No, mañana sí. hasta ellas hacen guardia 12 horas, Claro. absorbiendo sufrimiento, absorbiendo el sufrimiento de otro ser humano. Ya. Entonces tienen que darle un momento de que tú descargues también, Claro. ¿no? Es así, ¿no? Ahora, eso es, digamos, en los pacientes que son complicados de tratar, pero por otro lado también, me imagino que también hay momentos que te llenan el espíritu. Sí, De pacientes que sí, no han podido sí. recuperar. Y te voy a hablar de algo muy en particular, que son los niños con fisura labio palatina. Eso es otra... ¿Qué es otra el labio leporino, Ah, ¿no? ok. Mal llamado labio leporino, Claro. porque el labio leporino es una fisura central realmente, ¿no? Los niños con fisura labio palatina, solo el labio, solo el paladar o ambos, son niños y su familia tiene mucha expectativa luego de la cirugía, ¿no? Entonces, ahí sí es la otra cara de la moneda, ¿no? Claro. Cuando tú reconstruyes un labio, un paladar y le entregas el paciente a la mamá y la mamá ya ve que ya no existe esa fisura, Claro. esa abertura y el niño solamente tiene una rayita y el labio está reconstruido, eso no Eso tiene te da- precio. Tú ves las lágrimas de los padres, de las madres. A veces te agradecen, a veces cuando hacemos campañas, yo pertenezco a Caritas Felices, pese a que hace un buen tiempo que no voy porque no tengo tiempo y eso es algo que es un Claro, remordimiento que hacías tengo. Viajaba 2-3 veces al año, es una organización maravillosa, ¿no? Hermosa, pero manejamos pacientes de extrema pobreza que no tienen acceso para poder pagar, ¿no? Entonces, muchos de esos pacientes y las familias eran quechohablantes, ¿no? Ah. Entonces, a veces cuando tú sales de operar, a veces no hay personal, tú mismo como cirujano o el anestesiólogo o la enfermera carga al paciente y se lo entrega al familiar para llevarlo a la sala de reposo, que a veces no hablan español, ni siquiera te pueden decir gracias porque no saben decirlo, porque Claro. son quechohablantes al 100%. Claro. Pero no necesitan hablar para agradecerte, solamente mirando en los ojos ya te destruye. Y a veces Claro. tú te vas en lágrimas con lo que te transmiten los ojos de agradecimiento, ¿no? Claro, Esas claro. son las cosas hermosas que tiene esta profesión, ¿no? Ahora, tú hablaste hace un momento, ya entrando de lleno a la cirugía estética, de que hay mucha gente que lo hace por autoestima, que le Sí. puede salvar la vida, pero, o sea, ¿qué porcentaje, si es que se puede medir, es gente que lo hace por vanidad pura y qué porcentaje es gente Buenísima la pregunta. Porque de verdad con el paso de los años nos hemos percibido de que no todas las personas que vienen para una cirugía estética, Ya. estando justificado o no, porque a veces vienen para cosas muy sutiles que tú dices, Claro. no requieres una cirugía estética, pero estando justificado o no, recurren por diferentes razones. Uno piensa que porque realmente es un defecto marcado, pues si alguien Claro. viene con una gran jiba en la nariz, una punta muy caída, o una chica que no tiene nada de desarrollo de mamas, entonces evidentemente puede estar justificado, ¿no? Claro. Porque la autoestima está por encima de todo eso, Claro. ¿correcto? Pero asumamos que está justificado. Pero el tema va más allá, porque hay pacientes que, y voy a dar ejemplos de entre los muchos que hay. Por ejemplo, mujeres en edad intermedia de la vida, entre 40 y 50 años, de una buena situación socioeconómica. Claro. ¿Correcto? O sea, ¿por qué menciono esto? Porque tiene los medios económicos para operarse. claro. O sea, no se han operado antes, Claro. no porque no tenía los medios, sino porque no quería. Y esta mujer se separa, se divorcia o el esposo la deja. Y si este esposo se ha ido con una chica más joven, Claro. esta chica entra en un estatus emocional confuso y va a la cirugía. Y va a la cirugía, no es consciente esto, es inconsciente, pensando inconscientemente de que con una cirugía y el verse más joven por ende, puede recuperar al esposo. Ah, miércoles. Eso es algo que está descrito. Claro. Y si no lo recupera, se va contra el cirujano y busca la sin razón para decir que no está bien operada, que por esta tal o cual razón. Pero en el fondo es otro.
Ese es uno de los muchos ejemplos por los cuales la paciente se opera. Claro. No es solamente porque tengo un gran defecto y que después de eso ¿no? Me voy a sentir mejor, y es un tema de autoestima. ¿no? Sí. Por otro lado, le cambias mucho también la seguridad a un paciente. ¿no? Hay pacientes muy inseguros que luego una cirugía cambia su vida, ¿no? Y consigue trabajo. Hace poco, 3, 4 meses, operé un chico que entró muy nervioso, con gorro, no bien vestido, metía la mano muy despacio, con la mano sudorosa, ¿no? Y vino para una cirugía de nariz, ¿no? Y el chico no tenía una nariz muy antiestética, que digamos, una pequeña fiba, la punta ligeramente caída, algo que mucha gente camina por ahí no le afecta. Pero el chico se notaba con todas esas características. Lo operé, lo vi a los 2, 3 meses, porque los primeros controles lo hace un asistente mío, pero al tercer, cuarto mes lo veo yo. Y el chico entró, anda a ver cómo entró. Con la mirada hacia arriba de la mano, con una chica, me presentó su enamorada, muy bien vestido. O sea, una cirugía le cambia la vida a las personas. No hay una explicación muy lógica, pero le puede cambiar la vida a una persona. Puede mejorar su autoestima, su seguridad, ¿no? Su toma de decisiones. Por eso el cirujano plástico últimamente ya no está tan mal visto. Claro. Y aparte también son medio psicólogos, imagino, porque tienes que trabajar con las emociones. Porque también tienes que darte cuenta a qué paciente no operar, porque el problema no está aquí ni aquí, sino está acá. Es lo que te está en el corazón. César, te cuento que Blue Group acaba de cumplir 20 años y es tu aliado en todo tipo de eventos, corporativos, empresariales, de marketing. En Blue Group somos expertos en eventos que conectan y que dejan huella. Hacemos un congreso o algo, o sea, nos avisas. Me apunto. Vilo Group. Dale, me apunto. Gracias. Gracias, Vilo Group. ¿Han habido casos de tú has dicho, no puedo operarte? O sea, no te debo operar. Uf, no te imaginas. Claro. Y se molestan, los pacientes se molestan contigo porque piensas que no quieres asumir el caso por tal o cual razón. Por ejemplo, ¿en qué casos? O sea, tú has dicho no. Cuando tú ves a un paciente muy dubitativo, ves a un paciente muy ansioso, ves un paciente desconfiado, ves un paciente que se opera a escondidas del esposo o la esposa. Son signos directos o indirectos de que ese paciente, signo de alarma llamamos nosotros, ¿no? Que el problema no está acá en la nariz ni en las mamas, sino está en la cabeza o en el corazón, ¿no? En las emociones me refiero, ¿no? O sea, bueno, los emociones están acá, ¿no? Aquí está el amor, supuestamente. En las emociones, ¿no? Entonces, ese paciente lo operes y así queda espectacular, no va a quedar satisfecho y va a buscar la sin razón para manifestar su insatisfacción con el cirujano. Han llegado pacientes con resultados espectaculares, pero así va con el mamá, la papá, chicas que van con el mamá y la mamá reconocen delante del cirujano que está linda en la nariz, pero a la chica no le gusta. Y llora, y llora, y llora. Evidentemente el problema es otro, ¿no? Es otro. Y necesitamos ahí hacer entender a la paciente, y sobre todo a los padres cuando son pacientes jóvenes, que requerimos un apoyo psicológico, ¿no? Psicológico, ¿no? O hacer psiquiátrico, el tema hablar de psiquiatría no quiere decir que tenga algún trastorno del pensamiento, ¿no? Es un trastorno de emociones, ¿no? De autoestima y todo. Sí, esto vamos allá. En Estados Unidos ya hay cirujanos plásticos que hacen la consulta con el psicólogo al costado. Es lo que te iba a decir. Sí, es una cosa loco. Hay personas que, por ejemplo, se quieren operar y tú le has dicho no, ¿sabes qué? Te recomiendo una terapia psicológica y después vienes. A veces tengo claras las cosas que no debo operar ese paciente, no en ese momento, sino nunca. Claro. ¿Ya? Cuando las cosas son extremas. Pero también a veces dudo. ¿Y qué hago? Mando al paciente una evaluación psicológica. ¿No? Ya con un psicólogo tenemos protocolos establecidos para que él detecte realmente si el tema está en la región donde quiero operarse o realmente la cosa es un tema más profundo, emocional, ¿no? Exacto. Es todo un tema, es un tema mucho más complejo de lo que parece, mucho más complejo. Hay una famosa serie colombiana, Sin tetas no hay paraíso, sí, ¿no? Correcto. Hay una más famosa que es Nip Tuck, la americana, ¿no? Nip Tuck. Es otro level esa famosa casa. Ahora, en esta serie, por ejemplo, hablan de, o sea, se refieren a chicas que se prostituyen con los narcos. Correcto. Y hay una chica que tiene los senos planos y que su obsesión en la vida es para ganar más dinero. Y también hablan mucho de que en otros países, por ejemplo, bueno, creo que Colombia, las chicas piden como regalo de 15 años mamas o glúteos, ¿no? Correcto. ¿Por qué crees que pasa esto? A ver, te voy a comentar. ¿Por qué se culturiza o se normaliza esto? Correcto. En Colombia hasta hace 4 años y medio, ya van a ser 5 años, el regalo de 15 años, y no estoy hablando de la gente de estratos socioeconómicos altos, ni medios altos, desde el estrato socioeconómico más alto hasta el más bajo, el regalo de 15 años
era implantes mamarios. Claro. ¿Ya? Eran implantes mamarios, ¿correcto? Perfecto. Si eran pobres, hacían una pollada o el equivalente pollada allá, no sé cómo se puede llamar, Claro. para conseguir los medios y se operaban. Claro. ¿Ya? Con el paso de los años, se vio que muchas de estas chicas no era momento de operarlas porque estaban siendo influenciadas por el entorno, por la moda, como quieras llamarlo, pero después tenían consecuencias psicosomáticas, emocionales muy fuertes. Entonces se suspendió. Ahora en Colombia, una chica menor de edad, 18 años para abajo, para operarse requiere la evaluación de una junta médica de 3 cirujanos plásticos e inclusive de un psicólogo, para que recién, si los 3 aprueban con el psicólogo, recién pueda operarse antes de los 18 años. Porque esto se le escapó de las manos a los colombianos. ¿Qué pasa? Que tú te dices 15 años, pero 15 años también es 14, 7 meses, Claro. 14, 6 meses, Claro. 14, 4 meses y terminamos operando chicas de 12 o 13 años, ¿no? Claro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, con esta explicación? Es de que para operar a un paciente, y no solamente una chica menor de edad de implantes mamarios, un chico de rino, una chica de rino o de lipo, Sí. tienes que evaluar no solamente el componente físico, sino el componente emocional. A veces vemos chicos que todavía están inmaduras, indecisas, o indecisos, le decimos todavía no es tu momento. Pero doctor, me dijeron que una mujer se puede operar la nariz a partir de los 15 años y un hombre a partir de los 16. Y mi hijita tiene 16. Claro, físicamente ya desarrolló la nariz, pero emocionalmente todavía no está segura. Y porque operas a ese paciente y después vienen los problemas, pues. Que están que lloran y lloran y lloran, no le gusta el resultado. Piensa que el resultado es bastante óptimo, ¿no? Entonces, el componente emocional, el desarrollo emocional es fundamental también para esto, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, también hay mucha mala praxis, ¿no? Bueno, muchísima mala praxis, ¿no? Acá Ese es un tema tú ves noticias bien delicado, de gente sí. que operaron en lugares inadecuados, doctores Correcto. que de repente no tenían licencia. ¿Cómo se regula acá eso en el Perú? Vamos a tocar un tema álgido, pero hay que tocarlo, ¿ya? Aquí en el Perú, y sabes que ya no es un problema nacional ni regional, es un problema mundial, ¿ya? Que está habiendo 2 grandes problemas en relación a tu pregunta. El ejercicio ilegal de la medicina y por otro lado estamos hablando de el intrusismo, ¿ya? El intrusismo es cuando un médico de otra especialidad no calificado, ¿no? Sin las competencias necesarias, hace un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico que no le compete, que no está preparado para eso. Hay anestesiólogos que hacen lipoescultura, ¿no? Hay cirujanos de cabeza y cuello que hacen rinoplastías. O cosmiatras, ¿no? Bueno, eso ya no es porque no son médicos, Claro. ese es intrusismo. Cuando una persona que no es médico, así tenga otra profesión de la salud, como una enfermera, un obstetriz, ¿no? O cualquier persona que no tiene nada que ver con servicios de salud, pero no es médico, y hace algún procedimiento quirúrgico, no quirúrgico, médico, y eso es un ejercicio ilegal de la medicina. Y esto es un delito penado con cárcel, de muchísimos años, Claro. ¿no? Por eso lo que dijiste hace un momento, muchas cosmiatras que hacen lipo, Claro. ¿no? Pero desgraciadamente, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, ¿cómo está regulado eso? Pésimamente regulado, muy mal regulado. Claro. ¿Por qué? Porque cuando un cirujano plástico formal, calificado, tiene una complicación por un tema de que para la prensa esto es vendible como noticia, se hace viral Claro. y lo destruyen al cirujano. Pero cuando alguien que no es cirujano plástico, o peor, cuando no es médico y hace esto que es un delito, la noticia sale muy pequeñita, ¿no? Cosmiatra se lipo en tal lugar, muere la paciente y dejan de hablar de ella, porque no vende esa noticia. Claro. Entonces también la prensa tiene mucho que ver en esto porque presiona Claro. a las autoridades para dejar de lado al que hace el ejercicio ilegal de la medicina y irse en contra del cirujano plástico formal que tuvo una complicación y que después del juicio y todas las investigaciones sale libre porque actuó bajo protocolo y la complicación que tuvo se escapa al protocolo al cual tú te ceñiste, ¿no? Y jala todo, ¿no? Y jala todos. Claro, porque la gente dice, ¿dónde voy? No, porque no todos trabajan en las clínicas, digamos, más conocidas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tu caso, o sea, tú atiendes particularmente, digamos así, ¿no? Entonces, la gente dirá, oye, si no voy por tanta noticia y el amarillismo que hay, digo, o sea, sin embargo,
no saben que de repente es un lujo que tú los operes por toda la experiencia previa que tienen, ¿no? Sí, es cierto, pero a veces los pacientes no valoran eso, pues, ¿no? Sí, No valoran. porque no conocen lo que hay atrás. No conocen todo lo que hay atrás y a veces el tema de precios también influye mucho, ¿no? Entonces, hay cirugías que cobran tan barato que tú dices no hay forma que pueda costar eso. Y no es porque queramos los cirujanos plásticos encarecer una cirugía, pero si tú ves costos de sala, costos de insumo de alta gama, un anestesiólogo pues con experiencia, tu ayudantía y todo, eso encarece un poco los costos. Sí. Pero a veces tú ves costos de cirugías que tú dices, no hay forma que eso sea un trabajo de calidad, pues. Claro. Porque no hay ninguna posibilidad, porque han abaratado tanto los costos que están yendo en contra de la seguridad del paciente o la paciente, ¿no? Frutiflex 50 es hidratación práctica y confiable con 4 sabores y presentaciones de 1 litro y fresa de 500 mililitros. Hidratarse es fácil con Frutiflex, un producto del laboratorio B. Braun. César, Frutiflex. 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 ¿Cuáles son las cirugías más recurrentes? A ver, en cirugía estética, no estamos entrando en el campo de estético puro. En Perú, la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica hace encuestas para ver, ¿no? cada 2 o 3 años, para ver cuáles son las cirugías que más realizamos según todos los cirujanos plásticos formales, ¿no? Y también lo hace Estados Unidos y lo hace un organismo que se llama ISAPS, la International Society, ¿no? Aesthetic Plastic Surgery, ¿no? La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, que es la sociedad internacional más grande del mundo, que tiene la mayor cantidad de cirujanos plásticos del mundo. Yo pertenezco, y muchos cirujanos plásticos peruanos pertenecemos a esa sociedad, y tiene la mayor cantidad de países integrando esta sociedad y la mayor cantidad de cirujanos plásticos del mundo. O sea, es la sociedad más grande del mundo. Y cada 2 años hace una encuesta para ver cuáles son las cirugías más frecuentes, ¿no? Y en el mundo la cirugía más frecuente que se hace, ¿no? Es liposucción. Mira. Le sigue el implante mamario, le sigue la rinoplastía, le sigue la blefaroplastía, que es la cirugía estética de los párpados, y de ahí las demás ya se distribuyen. Ahora, ese es a nivel mundial, pero cada país tiene cirugías ya su ranking muy propio. Estados Unidos, de lejos, la cirugía que más se hace es implante mamario, de lejos, ¿no? En el Perú, la cirugía que más hacemos, rinoplastía. Mira. Sí. Cada país, cada región tiene un subranking o un ranking propio. Pero el mundial, como te dije, la cirugía más frecuente estética que realizamos los cirujanos plásticos en el mundo es liposucción. En el mundo en general. ¿Y en tu ranking? Sí, nariz de todas maneras. Y luego... Luego sigue implantes mamarios, de ahí me sigue lipo junto con bléfaro. Esa es un poco mi frecuencia. Y cada cirujano plástico, si invitas a varios, te van a decir diferentes rankings. Claro, porque... Sí. Quizás de 10, 8, 9 te digan nariz como en primer lugar, ¿no? Pero los demás ya varía mucho el segundo o tercer lugar, ¿no? Pues también imagino que tiene que ver con la genética o los rasgos. Tiene que ver con muchas cosas, cómo tú te difundes. Comienzas a operar implantes mamarios y se pasa la voz y llega un momento que todas las consultas son por implantes mamarios. Entonces ya te haces como que conocido a algo así, ¿no? Claro, pero a lo que voy también es que también me imagino que las cirugías por cada país varían de acuerdo a la genética de cada país, por supuesto. ¿no? Porque los peruanos tenemos una nariz, digamos... No, o sea, son muy pocos los casos que tenemos la nariz, ¿cómo se le llama? La perfilada. Sí, bueno, mestiza, ¿no? Le llaman. En Brasil, por ejemplo, las mujeres, su fisionomía es muy particular. Tienen cadera bastante ancha, glúteos bien desarrollados, pero tienen poco desarrollo mamario. Entonces, en Brasil también la primera cirugía de lejos es implante mamario. Porque los brasileños en general no tienen mucha mama de nacimiento, ¿no? No estoy hablando en general, obviamente. Por eso su cirugía más frecuente es implante mamario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas personas, por ejemplo, con actrices, actores muy conocidos, que tú los ves y se deformaron por completo, ¿no? Por ejemplo, Nicole Kidman, una belleza, pero de pronto tú ves y dices, ¿qué pasó acá? Existe un síndrome, ¿no? Que ya está hace ya una buena cantidad de años, que se llama síndrome dismórfico físico, ¿no? Que es donde las personas se ven al espejo y lo que ven no es realmente lo que tienen ellos, ¿no? Entonces hay inclusive interpretaciones como que tú ves que una persona bien equilibrada, ¿no? Guapa, se ve al espejo y el espejo se ve la figura de él todo distorsionado, deforme, con sobrepeso. Ese es un poco como se ven ellos, ¿no? Entonces, como tienen su autopercepción distorsionada, siempre están pidiendo cirugías. Hay cirujanos que son probos,
que tienen ética, como debemos ser todos o casi todos, Claro. que dicen que no, porque no tiene indicación quirúrgica. Claro. Pero hay otros que por un tema económico, o los que no son cirujanos plásticos y ejercen la cirugía, la cirugía estética, sí los operan y comienzan a entrar en una bola de nieve que va creciendo y ya no la para nadie, ¿no? Claro, pero a eso voy, por ejemplo, ¿no? Si uno ve, no sé, Nicole Kidman o Mickey Rourke, ¿no? El actor. O sea, tú siempre piensas, esta gente tiene dinero, por lo tanto vas donde cirujanos plásticos, Probos, y todo lo demás, pero, o sea, me imagino como tú dices, ¿no? Que alguien debería decirle, oye, no te operes porque estás bien. Bueno, el caso de Alejandra Guzmán, ¿recuerdas? Se colocó silicona industrial en los glúteos. ¿Y quién es Alejandra Guzmán? Es una Claro. diva que tenía todos los recursos para Claro. irse al mejor cirujano de México. Claro. Que hay tremendo cirujano, conozco amigos míos en México que han Claro. sido maestros espectaculares y terminó colocándose silicona industrial. Entonces acá entran a tallar varios aspectos. Primero, desconocimiento. Parece mentira, pero a veces las personas no saben bien, como tú bien dices, quién es un cirujano plástico y quién es un médico que no es cirujano plástico, pero Claro. hace cirugía estética y maneja bien sus redes, difunde mucho Claro, su que lo trabajo, hace ¿no? por dinero. Y efectivamente, entonces, Claro. o por recomendación, una mala recomendación también hace que tú acudas a un personal inadecuado, ¿no? Pero sí, hay muchos factores, ¿ah? Hay muchísimos Claro. factores por los cuales una persona que el último problema serían los recursos económicos, porque sí los tiene, y caigan en personas inadecuadas para Claro. hacerse una cirugía, ¿no? Es más frecuente de lo que parece, ¿no? A veces la información de cómo llegar a un cirujano plástico calificado no es tan fácil, ¿verdad? Tú le preguntas a 10 personas acá que estén pasando por la calle y tú le dices, si te vas a operar y yo te regalo una cirugía y tú buscas tu cirujano, te aseguro que la mayoría van a buscar cirujanos que no somos Y no tan- elige exacto, que habilitados, no somos ¿no? formales ni calificados, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque su hermano se operó con tal persona y no le fue mal, por ahí escuché el nombre de alguien o recuerda a alguien que es muy renombrado y que no es cirujano plástico, Claro. pero él piensa que sí lo es. En fin, ¿no? Hay Claro. muchos factores, es más complejo de lo que parece. Frutiflex 50 es hidratación práctica y confiable con 4 sabores y presentaciones de 1 litro y fresa de 500 mililitros. Hidratarse es fácil con Frutiflex, un producto del laboratorio B. Brown. César, Frutiflex. 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 Yo escuché por ahí de que en la época de la pandemia, que iba a ser o sea, imagino para todos los que hacen cirugías o cosas como estas, o sea, Fue dijeron todo. se acabó el negocio, pero sin embargo, Cuando comenzó la pandemia, Jorge, todos los cirujanos plásticos abrimos un chat, como todo el mundo abría en su claro, rubro, claro, ¿no? claro. Y ese chat fue para despedirnos realmente. Ah, ¿no? pensaron que No ya... es broma, pues, porque, a ver, viene una pandemia, la gente está muriendo, pero Claro. de una manera incontrolable. Lo último que vas a pensar es- incontrolable. claro. Tus pocos recursos económicos que tienes Ya. en una crisis de esa magnitud Claro. mundial, esos pocos recursos tú los vas a guardar ¿para qué? Para comer, pues, Claro, ¿no? claro. Tiene lógica. O por si te enfermas para comer O para, oxígeno. o para medicinas Claro. y salud y alimentos. Claro. Lógico, ¿no? Dijimos, la cirugía estética es de lo más superficial posible, Claro. pues, ¿no? Es como que decirte que estamos casi al nivel de, o por lo menos hasta ese entonces, de comprarte una ropa de alta gama, pues, Sí. ¿no? Entonces tú dices, se acabó, pues, ¿no? Ya, ¿qué hacer? Pues todo el mundo comenzó a pensar en qué rubro, o juntarnos para hacer un negocio, Sí. alguna, ¿cómo le llamaron? Salió una palabra, un emprendimiento, Ok, un claro. emprendimiento, en fin. De verdad que estábamos ya extremadamente asustados. ¿Qué pasó? Te vas a quedar de espaldas. Pasaron esos 2 meses de confinamiento pues, general y a partir del tercer mes, porque todavía se da contacto con mis asistentes y todo, tenemos chicas que sacan cita de pacientes nuevos, otros que manejan los controles, en fin. Y la chica, ¿no?, que maneja mi agenda de pacientes nuevos, me decía, doctor, no sé qué está pasando, están que nos llaman, nos revientan el teléfono, Ah, que qué quieren bien, sacar ¿sí? cita, quieren operar, si quieren operar. Decíamos, estás bromeando, le decía, ¿no? Consultaba con otros cirujanos amigos, decían, oye, ¿te está pasando lo mismo? Están que nos revientan el teléfono que quieren operarse, pero todavía la gente manejaba, no sabía, estamos en la primera ola, todavía no se sabía, Claro, no sé de qué. la gente todavía se moría por todos lados, la gente paraba con mascarillas y dijimos, ¿qué hacemos? Comenzamos a hacer consulta virtual, ¿no? Y era increíble, doctor, ya, ¿cuándo lo opera? Opéreme ya, pero digo, todavía estamos en pandemia, no sabemos, opéreme, doctor. ¿Y sabe por qué? Y al final, después de todo este proceso, y nos fue, bueno, estoy hablando un poquito del punto de vista financiero, nos fue espectacular. Claro. A los cirujanos plásticos, al que diga que no, te está mintiendo. Claro. En la pandemia, ese año 2020 y casi todo el 2021,
fue maravilloso para nosotros. Y tú dices, pero ¿por qué me hablas eso si la pandemia era la gente se moría y no? ¿Qué pasó? La gente iba al consultorio y te decía 3 cosas fundamentales. Primero, doctor, me he desvivido años y años para juntar plata para un futuro. Y se ha muerto mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mis hijos. ¿Y para qué junté la plata? Claro. ¿No? Segundo, ¿sabe qué, doctor? Probablemente ya moramos, esta pandemia no va a pasar porque había desconocimiento. Sí. Vamos a morir pronto, en 1, 2, 3 años, y la expectativa de vida va a bajar. Tengo plata, me la gasto, quiero operarme. Ya. ¿No? Y tercero, doctor, estoy trabajando en virtual. Claro, Y voy a estar así semanas y meses. Me quiero operar porque voy a estar recuperando en mi casa y nadie se va a enterar que me he operado. Pero mira todas las razones que te daban y se operaban. Y me imagino que también no sabes la liberación de CTS, AFP. Y de ahí vino la siguiente ola, que fue, comenzaron a entregar pues la AFP, la CTS, y efectivamente me olvidé, gracias por hacerme acordar. Doctor, acá tengo mi planta de la CTS, quiero operarme. Era una cosa de locos. Qué loco, ¿no? ¿Cómo funciona? No había racionalidad, claro. no había racionalidad. Claro. No teníamos agenda. Te llamaban, sacamos cita y yo tenía cupo para operar en 4 o 5 meses. Todo Todo está copado, era una cosa de locos. Claro. Y así estaban todos, no te digo por creerme, ¿eh? El cirujano que está viendo o que va a ver el podcast, me va a dar la razón, porque a todos nos fue así, ¿no? Una cosa de locos. Pero mira las razones, ¿no? Finalmente, porque estamos con... O sea, estamos con 2 segundos porque te juro que hay mucho por conversar, de verdad, mucho por conversar. Dime, ya pasando a un tema diferente, tú has mencionado la pandemia. Correcto. Ya como médico, más allá de que seas médico, cirujano plástico, lo que fuera, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? O sea, ¿por qué encabezamos el ranking de mayor muertos por cantidad de habitantes? Y te voy a contestar como médico porque muchos han vapuleado al gobierno de turno, ¿no? Claro. Pero realmente el gobierno de turno no podía hacer nada o casi nada. Y por 3 razones fundamentales. El sistema de salud en el Perú hasta hoy sigue siendo deplorable. Deplorable, ¿eh? Y te estoy hablando de MINSA y te estoy hablando de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades que ingresan tienen intereses políticos y no intereses reales de sacar una institución adelante. Segundo, todos los políticos que ingresan a los cargos estratégicos para manejar MINSA y salud, ingresan y no saben si al día siguiente o los 2 días van a ser removidos en el cargo. Entonces, porque es así, por supuestos políticos. Entonces no pueden hacer proyectos no hay una continuidad. Ni a corto plazo, menos a mediano y a largo plazo. Claro. Entonces, sin proyectos a largo plazo, esto no avanza, ¿no? Tercero, en el Perú hay mucha champa, pues. Disculpa la expresión, ¿no? Sí, claro. O sea, las cosas la gente las hace así, a la volada, no las hace... La informalidad que nos la palabra es esa, ¿no? Claro. Hay mucha informalidad y también hay mucha corrupción, pues. Bueno. ¿No? Entonces, de verdad, ¿cuánta gente ingresa para hacer algo por su país, por la institución? ¿Y cuánta gente ingresa para sabemos qué, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, la pandemia cayó en un país que estaba en una debacle, ¿no? De salud. Para darte un ejemplo, cuando comenzó la pandemia, Chile tenía 1.700 camas UCI, que no eran nada, no servía para casi nada. Claro. Perú tenía 180 camas UCI en todo el Perú. 180. Versus 1.700 en Chile, que ya es un déficit terrible. Claro. O sea, cuando el Perú comenzó la pandemia, estábamos a la deriva, ¿no? O sea, que no es lo que la gente piensa, que solamente fue la mala compra de pruebas rápidas. Fue eso más todo lo demás. Esta es una crisis mundial. Claro. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cuántas camas UCI tengo? 180. Claro, ¿Qué hago? Voy a comprar camas UCI, voy a comprar ventiladores. Anda, llama a los que venden ventiladores en el mundo. ¿Te van a vender? No, se la venden a los países desarrollados, a los países que son dueños de esas empresas y que mantienen el oligopolio y todo. Todas las camas siguen para Europa, para Estados Unidos. Sí, me acuerdo porque los paracetamoles también subieron. Fue todo un caos, ¿no? Fue un caos, ¿no? Fue un caos. No había cómo formar camas UCI, ¿no? Fue lo que hemos pasado. Y la gente que no es médico se ha visto que de la puerta de los hospitales para afuera fue una tragedia, fue una cosa de la puerta de los hospitales para adentro.
Hay cosas que no puedo hablar, obviamente, Claro. por un tema de ética, ¿no? Yo tengo muchos amigos en puestos estratégicos, ¿no? El jefe de la UCI del REVA es de mi promoción, y Claro. mucha gente de cuidados intensivos intermedios son de mi promoción, grandes amigos míos, y no tienes idea de lo que me han contado de lo que pasaba dentro de los hospitales. Sí. No puedo contarlo. Claro, No se puede contar. claro. Eso Claro, va a ir a la claro. tumba de todos los médicos que vivieron eso, pero de verdad, si afuera fue terrible, adentro no tiene nombre eso. Y es ¿no? una pena porque, por lo que cuentas, Es entonces terrible, tenemos fue terrible, uno de los fue terrible. sistemas de salud más complicados, por decirlo de una manera elegante, del mundo. Sí, o sea, ni sí, sí, siquiera... sí. Estamos a nivel de Bolivia, a nivel de Haití, a esos niveles estamos. Qué pena, Estamos ¿no? complicados, ¿no? Bueno, Y plata ojalá- y dinero hay, ¿ah? Dinero hay. Yo creo que lo que Es lo no peor. hay es voluntad política, ¿no? Y mientras haya corrupción... Bueno, que también tenemos presidentes presos, tenemos es todo un tanta tema, cantidad pues, de ¿no? presidentes en pocos años. Es un tema complicado, Sí, ¿no? sí, sí. Es un tema Esperemos complicado. que el próximo año elijamos bien, pues, y por fin ya haya algo positivo para el país. Sí, sí, de verdad que parece mentira, pero de verdad que uno tiene el presidente que se merece, ¿no? Sí, Y sí, nosotros votamos por esos presidentes, ¿no? Tenemos lo que merecemos. Sí, y después la gente, lamentablemente. después la gente que votó por tal presidente Se lava las manos. y no le exige Claro. porque no le cumplió, ¿no? O sea, Claro. al final es terrible, ¿no? Es Sí, terrible. sí. Bueno, hemos pasado de la medicina. Sí, oye, la política, ahora no, no. está complicada. César, muchas gracias No, a ti. por la entrevista. Siempre Te juro será que ha corto el estado- tiempo porque No, hay mucho que hablar. O sea, mira, cuando nos encontramos en la playa Claro. o en reunión de amigos conversamos y no parábamos de conversar. claro. Siempre es interesante, ¿no? Sí, no, y aparte que nos ha dado una visión, digamos, que creo que muy Que poca nadie gente conoce, ¿no? sí. Ahora, cuando vean un Vale, cirujano plástico, Claro. ya sabe que no es esa cáscara de Claro. que solamente hacemos Sí. cirugías estéticas así simples, ¿no? Perfecto, Vamos sí, más allá de eso, de verdad. de verdad. Ok, César, muchas gracias. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy en este capítulo de Historia detrás de las historias. Gracias, César, nuevamente. No, a ti, te pasaste, Así Jorgito, que, un gusto. un gusto. pueden aplaudir, por favor. Ok, no se olviden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir.